Las civilizaciones no son asesinadas, cometen suicidio. Esta fue la tesis demoledora de Arnold Toynbee después de analizar 22 civilizaciones a lo largo de la historia humana. Los bárbaros externos no destruyen los imperios, solo dan el golpe final a organismos sociales que ya habían perdido su vitalidad interior. El historiador británico había descubierto un patrón universal de nacimiento y muerte civilizacional. Las civilizaciones nacen cuando una minoría creativa responde exitosamente a un desafío ambiental, social o histórico. Las masas imitan voluntariamente a esta élite que demuestra capacidad de liderazgo genuino. Pero el ciclo fatal comienza cuando la minoría creativa pierde su creatividad y se transforma en minoría dominante que gobierna solo por la fuerza y la tradición inerte. De entonces surge el proletariado interno, las masas que ya no reconocen autoridad moral en sus dirigentes y se retiran espiritualmente creando iglesias universales alternativas. Simultáneamente aparece el proletariado externo, los pueblos en las fronteras que se rebelan contra un imperio que ya no inspira respeto sino solo temor, y el tiempo de problemas desencadena algo aún peor. Una civilización nace cuando una comunidad humana enfrenta un desafío duro pero superable y responde creativamente transformando la adversidad en oportunidad de innovación radical. Arnold Toynbee propone que este momento fundacional puede venir de muchas formas. El desafío puede ser un medio ambiente hostil. Los egipcios enfrentaron el valle del Nilo con sus inundaciones periódicas devastadoras. En lugar de huir, construyeron sistemas de irrigación complejos, calendarios astronómicos para predecir las crecidas y una organización social centralizada. Esta respuesta creativa fundó una civilización que duró 3000 años. El desafío puede ser presión externa violenta. Las invasiones dorias destruyeron la civilización micénica del Egeo. Los supervivientes huyeron a las costas de Asia Menor, enfrentando tierras extrañas, poblaciones hostiles y recursos escasos. En lugar de desaparecer, inventaron la polis democrática, el comercio marítimo extensivo y formas culturales completamente nuevas como la filosofía y el teatro. Esta respuesta fundó la civilización helénica que transformó el mundo antiguo. El desafío puede ser una catástrofe que obliga a reorganizar completamente la vida social desde cero. La caída de Roma en Occidente dejó a Europa sin gobierno central, sin comercio organizado y sin seguridad básica. Los obispos cristianos y los monjes benedictinos respondieron creando nuevas formas de organización social basadas en la Iglesia, preservando textos clásicos y evangelizando a los pueblos germánicos invasores. Esta respuesta fundó la civilización occidental medieval. La clave no es la mera presencia del desafío, sino la capacidad de generar soluciones originales que transformen fundamentalmente las condiciones de vida. Muchos grupos enfrentan desafíos similares, pero solo algunos responden con creatividad suficiente para fundar civilizaciones nuevas. Los esquimales enfrentaron ambientes árticos tan hostiles como cualquier desierto, pero su respuesta fue adaptación ingeniosa, sin fundar una civilización urbana compleja. Los nómadas de las estepas euroasiáticas desarrollaron pastoreo móvil eficiente, sin crear ciudades permanentes ni escritura. El historiador insiste en que el desafío no debe ser ni demasiado fácil, ni demasiado imposible. Si es demasiado fácil, no estimula creatividad. Las sociedades de islas tropicales paradisíacas donde la comida abunda sin esfuerzo, rara vez desarrollan civilizaciones complejas. La facilidad genera estancamiento, no innovación. Pero si el desafío es demasiado imposible, destruye sin permitir respuesta efectiva. Los pueblos del Sahara Central extremo no pudieron fundar civilizaciones porque el ambiente era literalmente inhabitable. El desierto absoluto aplasta sin estimular. El rango óptimo está en el medio.
El desafío debe ser lo suficientemente duro para forzar innovación, pero lo suficientemente superable para permitir respuestas exitosas que se acumulen generacionalmente. Los sumerios en Mesopotamia enfrentaron llanuras aluviales sin piedra, madera ni metales, pero inventaron la agricultura de irrigación, el comercio a larga distancia y la escritura cuneiforme para administrar los excedentes. El desafío estimuló, sin aplastar, generando la primera civilización urbana conocida. El crecimiento civilizacional continúa mientras esta capacidad creadora se mantiene activa, respondiendo a desafíos cada vez más complejos. Cada respuesta exitosa genera nuevos problemas que exigen respuestas aún más sofisticadas. Los egipcios resolvieron la irrigación básica. De esto permitió mayor población que generó desafíos de administración que respondieron inventando la burocracia jerárquica. Esta burocracia permitió proyectos monumentales como las pirámides que generaron desafíos de ingeniería que respondieron mediante geometría y astronomía avanzadas. La civilización crece no por acumulación material, sino por progreso espiritual en autodeterminación y comprensión del universo. El pensador rechaza el materialismo, que mide el progreso en producción económica o conquista territorial. Una civilización crece cuando aumenta su capacidad de controlarse a sí misma, de responder creativamente mediante innovación espiritual, cultural, moral y filosófica. Los griegos no eran materialmente más ricos que los persas, pero eran espiritualmente superiores porque crearon la filosofía, de la democracia y el drama trágico que transformaron la condición humana profundizándola. Las civilizaciones funcionan mediante una dinámica específica de liderazgo cultural. El impulso creativo no proviene de las masas, sino de una minoría creativa. Grupos pequeños de individuos excepcionalmente dotados que formulan soluciones originales ante los desafíos que enfrenta la sociedad entera. Estos son los profetas religiosos que transforman la espiritualidad, los filósofos que reformulan la comprensión del universo, los legisladores que inventan instituciones políticas nuevas, los artistas que crean formas estéticas radicales, los santos que ejemplifican virtudes desconocidas anteriormente. Moisés lidera a los hebreos fuera de Egipto, creando el monoteísmo ético. Solón reforma las leyes atenienses estableciendo fundamentos de la democracia. Nus Confucio formula los principios del gobierno virtuoso que organizarán China durante 2 milenios. Buda propone el camino medio de liberación del sufrimiento. Jesús proclama el reino de Dios y el amor universal. Mahoma unifica a Arabia mediante el Islam. Francisco de Asís renueva el cristianismo medieval mediante la pobreza voluntaria. Estos individuos excepcionales transforman civilizaciones enteras mediante visiones que las masas no podrían generar espontáneamente. Las masas no son pasivas, pero tampoco son creadoras originales. Su función es imitar voluntariamente las soluciones formuladas por la minoría mediante un proceso de aceptación libre basada en el reconocimiento de su eficacia práctica y su superioridad moral o intelectual evidente. De cuando Solón propone reformas, los atenienses las adoptan porque resuelven los conflictos de clase que amenazaban destruir la polis. Cuando Buda enseña el Dharma, miles siguen porque ofrece liberación del sufrimiento que las prácticas brahmánicas tradicionales no proporcionaban. Esta imitación libre es señal de vitalidad civilizacional crucial. Cuando las masas siguen a la minoría por admiración genuina, no por coacción violenta, la civilización está sana y cohesionada internamente. La relación funciona mediante atracción carismática. Los discípulos de Jesús lo siguen voluntariamente, abandonando profesiones y familias porque su mensaje transforma sus vidas. Los estudiantes de Sócrates lo buscan activamente porque su método mayéutico los libera de ignorancias que no sabían que tenían. Esta devoción voluntaria indica que la minoría merece su liderazgo. El autor contrasta esta dinámica sana con la situación patológica, donde la élite se mantiene por la fuerza.
Cuando la minoría pierde creatividad, ya no genera soluciones que las masas reconozcan como superiores, pero se aferra al poder mediante represión violenta, propaganda manipuladora y control institucional coercitivo. Las masas obedecen por miedo, no por admiración. Esta transformación de la minoría creativa en minoría dominante marca el inicio de la desintegración civilizacional. La creatividad de la minoría no es arbitraria ni caprichosa. Responde a necesidades reales de la sociedad mediante innovaciones que resuelven problemas que las soluciones tradicionales ya no pueden manejar. Cuando Roma enfrenta la crisis de la República tardía con guerras civiles continuas, Augusto inventa el principado que combina formas republicanas con poder imperial centralizado. Esta síntesis creativa resuelve temporalmente la crisis permitiendo 2 siglos de paz relativa. La minoría creativa diagnostica correctamente los desafíos y formula respuestas que las masas reconocen como efectivas, adoptándolas voluntariamente. La imitación no es mecánica, sino activa. Las masas adaptan las innovaciones de la élite a sus circunstancias particulares. Cuando el cristianismo se expande desde Palestina, las comunidades locales lo adaptan incorporando elementos de sus culturas previas. El cristianismo griego adopta la filosofía platónica. El cristianismo germánico incorpora valores guerreros. El cristianismo copto mantiene elementos de la religiosidad egipcia antigua. Esta adaptación creativa de las innovaciones originales es parte del proceso imitativo que distribuye socialmente las soluciones formuladas por la minoría creadora. La muerte de una civilización comienza cuando la minoría creativa pierde su capacidad de producir respuestas nuevas ante desafíos que cambian constantemente. Enfrenta problemas graves, pero ya no genera soluciones originales. Repite mecánicamente las fórmulas antiguas que funcionaron en el pasado, pero que son obsoletas para las circunstancias presentes, radicalmente transformadas. Esta fosilización intelectual y espiritual es el primer síntoma de la desintegración que eventualmente destruirá la civilización entera. Roma republicana respondió creativamente a la amenaza de Aníbal mediante innovación militar constante, de movilización total de recursos y alianzas estratégicas que transformaron derrotas en victoria final. Pero durante la crisis del siglo III, cuando invasiones germánicas, guerras civiles y colapso económico amenazaban el imperio simultáneamente, las élites romanas no generaron respuestas comparables. Aplicaron las mismas soluciones militares y administrativas tradicionales que ya no funcionaban porque los problemas eran cualitativamente diferentes. El mismo tipo de problema reaparece sin solución efectiva, generando un ciclo vicioso de crisis recurrentes. Cada fracaso erosiona la autodeterminación colectiva y la confianza social. La civilización pierde control sobre su destino, comenzando a sentirse arrastrada por fuerzas que no comprende ni puede dominar. Esta pérdida de agencia es profundamente desmoralizante. Las élites se vuelven fatalistas, aceptando que nada puede hacerse. Las masas pierden fe en la capacidad de sus líderes para resolver problemas básicos de seguridad, prosperidad y orden. China, durante el período de los reinos combatientes, enfrentó siglos de guerra fratricida entre estados rivales. Las élites confucianas aplicaban los mismos principios de gobierno virtuoso que habían funcionado durante la dinastía Zhou temprana. Pero estos principios ya no podían detener las guerras, porque los estados se habían transformado en máquinas militares burocráticas que no respondían a apelaciones morales tradicionales. Solo la unificación violenta mediante el estado de Qin terminó el caos mediante soluciones completamente nuevas basadas en el legismo que rompía con la tradición confuciana. Este agotamiento creativo no es súbito sino gradual, desarrollándose durante generaciones o incluso siglos.
La pérdida de vitalidad se manifiesta primero en el estancamiento cultural y espiritual. Las artes se vuelven repetitivas sin originalidad. La filosofía se fosiliza en comentarios sobre textos clásicos sin pensamiento genuinamente nuevo. La religión se ritualiza perdiendo fuerza espiritual transformadora. Estos síntomas culturales preceden la crisis política visible. Después aparece la rigidez institucional. Las instituciones políticas, económicas y sociales ya no se adaptan a circunstancias cambiantes. Se sacralizan como formas eternas que no pueden modificarse sin traicionar la identidad civilizacional. El Senado romano se aferraba a la ficción republicana cuando el imperio requería monarquía abierta. Los mandarines chinos defendían el sistema de exámenes confucianos cuando China necesitaba modernización tecnológica. Esta rigidez institucional es defensa desesperada contra el cambio que la élite fosilizada no puede manejar creativamente. Finalmente llega la incapacidad total de adaptación ante transformaciones históricas inevitables. Nuevos pueblos aparecen en las fronteras. Nuevas tecnologías transforman la guerra. Nuevas ideas religiosas o filosóficas movilizan a las masas. La civilización fosilizada no puede responder creativamente a estos desafíos. Intenta suprimirlos violentamente o ignorarlos, esperando que desaparezcan. Pero los desafíos persisten intensificándose hasta que la estructura civilizacional entera colapsa, siendo incapaz de soportar presiones que una civilización vital hubiera absorbido mediante innovación adaptativa continua. Una transformación fatal ocurre cuando la minoría que antes creaba soluciones admirables se convierte en un grupo que solo conserva privilegios heredados. Esta élite fosilizada adora su pasado glorioso como edad dorada idealizada que nunca puede repetirse. Sacraliza las instituciones que funcionaron brillantemente hace siglos, pero que son completamente obsoletas para los problemas actuales. Los senadores romanos seguían invocando a Catón el Viejo y la virtud republicana ancestral, mientras las legiones de César y Pompeyo destruían esa misma república mediante guerras civiles que las viejas instituciones no podían prevenir. Los mandarines chinos durante la dinastía Qing memorizaban textos confucianos clásicos para los exámenes imperiales sin comprender que Europa estaba transformando el mundo mediante ciencia, industria y tecnología militar moderna. Cuando los británicos atacaron durante las guerras del opio, los funcionarios confucianos aplicaron estrategias diplomáticas tradicionales basadas en el sistema tributario que había funcionado con los nómadas mongoles. Pero los británicos no aceptaban el papel de bárbaros tributarios inferiores. Querían comercio libre y puertos abiertos mediante la fuerza de sus cañoneras que superaban completamente la tecnología militar china estancada. Esta élite fosilizada se mantiene mediante la fuerza, no mediante autoridad moral reconocida voluntariamente. Las masas ya no la siguen por admiración, sino por imposición violenta, que elimina alternativas mediante represión sistemática. La imitación libre que caracterizaba la civilización vital es reemplazada por la obediencia forzada. Las instituciones coercitivas sustituyen la atracción carismática perdida irremediablemente. El Imperio Romano tardío ilustra esto perfectamente. La población estaba atada a sus oficios hereditariamente. Los campesinos eran colonos vinculados a la tierra sin poder moverse libremente. Los artesanos debían permanecer en los gremios de sus padres. Los decuriones o consejeros municipales estaban obligados a recaudar impuestos bajo pena de pagar con sus propias fortunas los déficits. De esta rigidez coercitiva contrastaba brutalmente con la movilidad social del imperio temprano, cuando cualquier provinciano talentoso podía ascender mediante el ejército o la administración, llegando incluso a emperador. La élite pierde contacto con las masas, viviendo aislada en su mundo de privilegios, sin comprender la realidad de la mayoría que sufre.
Ignora los sufrimientos reales y las necesidades urgentes del pueblo ordinario, concentrándose en mantener ceremonias vacías y jerarquías formales que ya no tienen significado vital. Los aristócratas romanos vivían en villas rurales fortificadas con bibliotecas privadas, poetas clientes y debates teológicos refinados. Mientras los campesinos de sus latifundios morían de hambre, las ciudades se despoblaban y los bárbaros germánicos cruzaban las fronteras imperiales sin resistencia efectiva. Esta distancia fatal entre la élite y las masas marca el punto de inflexión donde la civilización pasa irreversiblemente de crecimiento a desintegración. Ya no hay diálogo genuino entre los líderes y el pueblo. Las élites no escuchan las quejas legítimas. Las masas no creen las promesas oficiales. La confianza social se erosiona completamente. Cada grupo vive en un universo mental separado sin lenguaje común que permita comunicación. Los ricos desprecian a los pobres como ignorantes, incapaces de apreciar la alta cultura refinada. Los pobres odian a los ricos como parásitos explotadores que viven lujosamente sin producir nada útil. El historiador identifica el proletariado interno como fenómeno crucial de la desintegración civilizacional. No usa el término en sentido marxista estricto de clase trabajadora industrial y designa grupos marginados dentro de la civilización que están físicamente presentes pero espiritualmente alienados. Esclavos que trabajan las minas y los campos sin derechos legales. Campesinos empobrecidos que pagan impuestos ruinosos sin recibir protección efectiva. Minorías étnicas conquistadas que sufren discriminación sistemática. Clases urbanas explotadas que sobreviven precariamente sin esperanza de mejorar. Estos grupos desarrollan un resentimiento profundo contra el orden establecido que los oprime sin ofrecerles participación significativa en los beneficios civilizacionales. No comparten la gloria de las conquistas imperiales ni el orgullo cultural de las élites refinadas. Ven solo el lado oscuro, la violencia que los somete, los impuestos que los empobrecen, las leyes que los discriminan y las ideologías que justifican su inferioridad natural supuesta. Esta alienación espiritual es más peligrosa que la miseria material porque genera rechazo activo del orden dominante entero. Roma tenía millones de esclavos que cultivaban los latifundios, trabajaban las minas, servían en las casas aristocráticas y morían en los espectáculos gladiatorios sin ningún derecho legal protegido. Las revueltas de esclavos como la de Espartaco mostraban que estos grupos no aceptaban pasivamente su condición. Pero más importante que las rebeliones violentas era la resistencia espiritual cotidiana, el trabajo lento, el sabotaje sutil, la deserción cuando era posible, la preservación de identidades culturales propias que rechazaban la cultura romana oficial. El cristianismo primitivo reclutaba masivamente entre estos grupos marginados. Esclavos, de mujeres, pobres urbanos, encontraban en la comunidad cristiana una alternativa radical al orden romano. El mensaje evangélico de que todos son iguales ante Dios, que los últimos serán primeros, que los ricos difícilmente entrarán al reino de los cielos, era revolucionario para quienes el orden romano solo ofrecía opresión. Las comunidades cristianas practicaban solidaridad material, compartiendo bienes, cuidando enfermos y viudas, rechazando las jerarquías sociales romanas dentro de sus iglesias donde el esclavo y el amo eran hermanos en Cristo. Este proletariado interno no solo desobedece, sino que busca alternativas radicales espirituales, religiosas y políticas al orden existente. No acepta las reformas cosméticas que las élites ofrecen ocasionalmente para apaciguar el descontento sin cambiar fundamentalmente las estructuras de poder. Quiere una transformación total que elimine las injusticias desde la raíz.
Esta radicalización creciente convierte al proletariado interno en foco de resistencia organizada contra la estructura civilizacional decadente. El proletariado interno crea comunidades alternativas con instituciones paralelas, valores morales opuestos a los de la élite y formas de vida que rechazan la cultura oficial dominante. Las iglesias cristianas eran sociedades completas dentro de la sociedad romana con sus propios líderes, sus propias normas, sus propias prácticas económicas, que las diferenciaban radicalmente de las instituciones romanas tradicionales. Este separatismo espiritual es señal inequívoca de desintegración civilizacional avanzada, donde grupos enteros rechazan la legitimidad del orden dominante, construyendo alternativas que eventualmente lo reemplazarán. Mientras el proletariado interno se aliena espiritualmente dentro de la civilización, el proletariado externo la amenaza desde fuera. El pensador llama así a pueblos periféricos, tribus conquistadas y sociedades tributarias que sufren la dominación del centro civilizacional sin compartir sus valores ni beneficios. Viven bajo el poder político y militar del imperio, pero rechazan su superioridad cultural pretendida. Son los bárbaros fronterizos que las élites desprecian como salvajes inferiores, pero que eventualmente destruirán el orden que los oprime. Los germanos en las fronteras del Rin y el Danubio ejemplifican esto. Roma los consideraba bárbaros sin cultura digna de ese nombre. Pero estos pueblos tenían sociedades organizadas con leyes consuetudinarias, asambleas tribales, códigos de honor guerrero y mitologías ricas que despreciaban la decadencia romana, tanto como los romanos despreciaban su primitivismo supuesto. Las tribus germánicas que Roma había conquistado y sometido a tributo conservaban memoria de su independencia anterior. Las que permanecían libres más allá de las fronteras observaban la debilidad creciente del imperio con expectativas de venganza y botín. China enfrentaba presión constante de nómadas de las estepas, hunos, turcos, mongoles, que amenazaban las fronteras del norte durante milenios. Las dinastías chinas consideraban a estos pueblos como bárbaros que debían civilizarse adoptando la cultura china superior o ser contenidos mediante tributos, fortificaciones como la Gran Muralla y ocasionalmente expediciones punitivas. Pero los nómadas no aceptaban esta inferioridad. Cuando China estaba fuerte, los nómadas aceptaban tributos disfrazados como regalos imperiales. Cuando China se debilitaba internamente, los nómadas invadían, saqueando, conquistando y ocasionalmente fundando dinastías propias que gobernaban China como los mongoles. Estos grupos externos se rebelan contra el centro decadente, aprovechando cualquier debilidad para atacarlo violentamente. Buscan independencia recuperando autonomía perdida o venganza por humillaciones pasadas que no olvidan aunque hayan ocurrido generaciones antes. La presión externa aumenta conforme el centro pierde fuerza interna progresivamente. Cuando la civilización era vital militarmente, podía rechazar invasiones incluso masivas. Pero cuando la élite se fosiliza, los ejércitos se debilitan por corrupción y las finanzas colapsan. El proletariado externo penetra las fronteras encontrando resistencia cada vez menor. La combinación de resistencia interna más presión externa hace insostenible el orden civilizacional. La civilización pierde cohesión, fragmentándose en múltiples centros de poder rivales. Durante el siglo III, el Imperio Romano se dividió en imperios regionales separados. El Imperio Galo en Occidente, el Imperio de Palmira en Oriente, el Imperio Central en Italia, aunque se reunificaron temporalmente, y la tendencia centrífuga continuó hasta la división permanente en Imperio Occidental e Imperio Oriental. Esta fragmentación fue acelerada por invasiones germánicas que aprovechaban las guerras civiles romanas para establecerse en territorio imperial. Los proletariados interno y externo a veces cooperan contra el centro odiado. Los esclavos fugitivos se unían a los bárbaros.
Las comunidades cristianas perseguidas por Roma veían a los invasores germánicos como castigo divino contra el imperio pagano. Cuando los visigodos saquearon Roma, algunos cristianos celebraron secretamente, aunque públicamente lamentaran la catástrofe. Esta traición espiritual de grupos internos que preferían la victoria bárbara a la continuación del orden romano muestra cuán profunda era la desintegración social que ninguna reforma superficial podía reparar. Y la desintegración civilizacional produce divisiones que el historiador llama cismas. Primero aparecen las fracturas horizontales de clase que separan verticalmente la sociedad en estratos hostiles. En la cúspide está la minoría dominante aferrada a privilegios. En el medio flotan grupos intermedios confusos sin lealtad clara. En la base sufre el proletariado interno explotado. Más allá de las fronteras presiona el proletariado externo amenazante. Estos grupos se vuelven mutuamente incomprensibles. La comunicación se rompe. La empatía desaparece. Cada uno habita su universo mental separado donde los otros son enemigos abstractos deshumanizados. Las divisiones regionales verticales fragmentan geográficamente el tejido político. Las provincias rechazan la autoridad del centro imperial, que solo extrae recursos sin ofrecer protección efectiva. Las ciudades se declaran autónomas gobernándose mediante oligarquías locales. Las regiones desarrollan identidades particulares opuestas a la identidad civilizacional común que se evapora. El imperio romano se fragmentó en imperios regionales separados. China durante los períodos de división vio surgir reinos rivales que afirmaban ser herederos legítimos del mandato celestial sin reconocerse mutuamente. Pero el pensador identifica algo más profundo que las divisiones políticas y sociales. Aparecen cismas psicológicos en el alma individual. La gente responde al colapso civilizacional mediante patologías mentales características. El arcaísmo intenta volver al pasado idealizado imposible de recuperar. Los fundamentalistas religiosos quieren restaurar la pureza original que nunca existió realmente. De los nacionalistas invocan glorias ancestrales míticas que la historia real contradice. Esta huida hacia atrás es incapacidad de afrontar el presente doloroso. El futurismo salta utópicamente hacia adelante, ignorando completamente el presente. Los revolucionarios prometen paraísos terrestres después de destruir el orden corrupto actual. Los tecnócratas confían ciegamente en que la ciencia resolverá todos los problemas sin transformación moral. Los milenaristas esperan un apocalipsis inminente que inaugurará una era dorada sin esfuerzo humano. Esta huida hacia adelante es igualmente evasiva del presente porque rechaza trabajar pacientemente con las condiciones reales actuales. El desapego se retira del mundo público hacia la vida privada. La filosofía abstracta o la contemplación mística. Los estoicos romanos cultivaban la indiferencia ante los acontecimientos externos que no podían controlar. Los neoplatónicos se refugiaban en especulación metafísica sobre el uno trascendente. Los ermitaños cristianos huían al desierto, rechazando la sociedad corrupta completamente. Esta retirada abandona la responsabilidad de transformar el mundo colectivamente, dejándolo en manos de las fuerzas destructivas. La autoindulgencia sensual busca placer ante la desesperanza existencial. Si el futuro es sombrío y el presente insoportable, entonces hay que disfrutar los placeres inmediatos antes de que todo colapse. Las orgías romanas, los banquetes extravagantes y los espectáculos gladiatorios cada vez más brutales expresaban esta mentalidad hedonista desesperada. Juvenal describía cómo el pueblo romano, que antes exigía libertad y gloria, ahora solo quería pan y circo, comida gratis y entretenimiento violento que distrajera del vacío existencial. El autor identifica fases en la desintegración. La primera es el tiempo de problemas, período de guerras civiles fratricidas, crisis políticas recurrentes e inestabilidad crónica que se prolonga durante siglos devastadores.
Los estados dentro de la civilización se destruyen mutuamente sin que ninguno logre imponer orden duradero. Grecia vivió esto cuando Atenas y Esparta se enfrentaron en la guerra del Peloponeso, que duró casi 30 años, destruyendo la prosperidad y la libertad de las ciudades-estado griegas. Las guerras eran especialmente destructivas porque los combatientes compartían cultura común y sabían exactamente cómo herir al enemigo conociendo sus puntos vulnerables. Atenas atacaba las costas del Peloponeso. Esparta invadía el Ática anualmente destruyendo cosechas. Ambos bandos liberaban esclavos enemigos. Ambos ejecutaban prisioneros masivamente. La brutalidad escalaba porque cada atrocidad exigía venganza equivalente. Tucídides describió cómo la guerra corrompió la moral griega, hasta que palabras como honor y justicia perdieron significado, siendo simples máscaras de intereses desnudos. China vivió su tiempo de problemas durante el periodo de los reinos combatientes. 7 estados principales lucharon por la hegemonía usando ejércitos masivos de cientos de miles. Las batallas mataban decenas de miles en días. Los generales victoriosos enterraban vivos a los prisioneros por centenares de miles. La población civil sufría requisiciones, evacuaciones forzadas y masacres cuando las ciudades resistían. El caos solo terminó cuando el estado de Qin conquistó brutalmente a todos los demás, unificando China mediante terror sistematizado. Las características del tiempo de problemas son universales en todas las civilizaciones moribundas. Las guerras continuas destruyen la economía productiva. Los campos se abandonan. Los talleres cierran. El comercio colapsa porque las rutas son inseguras. Las hambrunas se generalizan cuando las cosechas se destruyen sistemáticamente. Las epidemias se propagan porque las poblaciones debilitadas por el hambre carecen de resistencia y porque los ejércitos transmiten enfermedades entre regiones. La peste de Atenas mató 1/3 de la población. La peste antonina devastó el imperio romano matando millones. Las migraciones forzadas desplazan poblaciones enteras. Los refugiados huyen de zonas de guerra, buscando seguridad en otras regiones que pronto también se vuelven inseguras. Las ciudades se llenan de desplazados, viviendo en condiciones miserables. Las tensiones sociales explotan en motines por comida. La xenofobia aumenta culpando a los extranjeros de todos los males. El orden social se disuelve cuando las instituciones tradicionales ya no funcionan, siendo reemplazadas por violencia de bandidos, señores de guerra locales y ejércitos mercenarios sin lealtad a ninguna autoridad legítima. Surgen salvadores fracasados. Líderes militares prometen restaurar el orden mediante la fuerza. Reformadores ofrecen soluciones radicales. Los gracos en Roma intentaron reforma agraria redistribuyendo tierras a los pobres. Fueron asesinados por los optimates conservadores. Mario y Sila lucharon guerras civiles por el control de Roma. Ambos masacraron enemigos mediante proscripciones que ejecutaban miles. César cruzó el Rubicón, iniciando otra guerra civil. Augusto finalmente impuso paz después de décadas de caos, pero cada salvador temporal generaba esperanzas que se frustraban cuando moría o era derrotado. El ciclo de violencia continuaba sin solución estructural genuina hasta el agotamiento completo de todos los bandos. El tiempo de problemas termina cuando un poder militar superior unifica por la fuerza todos los territorios fragmentados bajo un solo gobierno imperial centralizado. El pensador llama a esto el Estado universal. Roma unificó el Mediterráneo bajo Augusto. China se unificó bajo la dinastía Han después de siglos de división. Persia unificó el Medio Oriente bajo los aqueménidas. Estos imperios gigantescos parecen triunfos civilizacionales. Las guerras fratricidas terminan. Las fronteras se pacifican. El comercio renace conectando regiones distantes. Las artes florecen con recursos concentrados. El emperador viaja por caminos seguros inspeccionando provincias leales. Los monumentos se construyen celebrando la paz universal lograda.
Los poetas cantan las glorias imperiales. Los filósofos elaboran teorías justificando el orden como realización de la razón o la voluntad divina. Todo indica renacimiento civilizacional después del caos. Las poblaciones exhaustas por siglos de guerra agradecen la paz aunque sea impuesta autocráticamente. Aceptan perder libertades políticas a cambio de seguridad básica y prosperidad material restaurada. Pero el historiador insiste en que esta apariencia es engañosa. El Estado universal no representa renovación, sino agotamiento final. Es el canto del cisne de la civilización moribunda. La paz es paz de cementerio. La unificación es conservadora, no innovadora. La burocracia imperial administra eficientemente, pero carece de dinamismo espiritual. No hay creatividad genuina. Solo hay imitación de formas pasadas, celebración de tradiciones antiguas y resistencia a cualquier cambio que amenace el orden precario establecido mediante conquista violenta. La administración imperial es técnicamente impresionante. Los romanos construyeron acueductos, calzadas y puertos que facilitaban el comercio. Los chinos de la dinastía Han extendieron la Gran Muralla y organizaron la burocracia mediante exámenes de los clásicos confucianos. Los persas aqueménidas crearon el sistema de satrapías, que gobernaba provincias distantes mediante delegación controlada centralmente. Pero toda esta eficiencia técnica no resolvía los problemas espirituales profundos que habían causado la desintegración original. La élite imperial era la misma minoría dominante fosilizada que había perdido creatividad antes. Ahora tenía monopolio de la violencia sin contrapesos. Reprimía disidencia implacablemente. Censuraba ideas peligrosas. Sacralizaba al emperador como Dios viviente o hijo del cielo cuya voluntad no podía cuestionarse. Esta ideología totalitaria mantenía el orden superficialmente, pero alienaba todavía más a las poblaciones que soportaban impuestos enormes, trabajo forzado para proyectos imperiales y reclutamiento militar obligatorio, sin participar genuinamente en las decisiones políticas que determinaban sus vidas. El Estado universal confirma la muerte creativa porque no genera soluciones nuevas a los desafíos que enfrentan las sociedades. Simplemente impone orden mediante fuerza bruta militar, sin transformar las estructuras sociales, económicas o espirituales que habían generado las crisis previas. Los problemas fundamentales permanecen sin resolver bajo la superficie pacificada artificialmente. Cuando el Estado universal finalmente colapsa, y siempre colapsa eventualmente, la civilización muere definitivamente sin haber encontrado renovación genuina. Solo queda preparar el camino para que nuevas civilizaciones surjan de las cenizas. Mientras el Estado universal administra mecánicamente su decadencia, surge algo completamente diferente desde abajo. Una religión universal nace del proletariado interno ofreciendo salvación espiritual que el orden político ya no proporciona. El cristianismo creció entre esclavos, artesanos pobres y mujeres del Imperio Romano. Los obispos eran elegidos por las comunidades. Los diáconos administraban fondos comunes para viudas y huérfanos. Y las iglesias practicaban solidaridad material que el Estado romano ignoraba completamente. Cuando las persecuciones los martirizaban, su fe se fortalecía mediante el testimonio de sangre que impresionaba incluso a los paganos. El budismo mahayana se expandió desde la India hacia Asia Central y China. Ofrecía liberación universal accesible a todos mediante la fe en los bodhisattvas compasivos que posponían su propia liberación para salvar a otros. Esta democratización del Dharma contrastaba con el budismo Theravada más aristocrático. Los monasterios budistas proporcionaban hospitales, escuelas y refugios que los gobiernos decadentes no ofrecían. La sangha o comunidad monástica creaba un espacio alternativo donde la jerarquía social ordinaria se suspendía. El Islam surgió en Arabia cuando los imperios persa y bizantino se debilitaban mutuamente mediante guerras interminables.
Mahoma unificó las tribus árabes mediante una fe que combinaba monoteísmo abrahámico, justicia social para los pobres y hermandad entre creyentes que trascendía los lazos tribales tradicionales. La Umma o comunidad islámica ofrecía una identidad nueva que reemplazaba lealtades étnicas obsoletas. Los primeros califas expandieron el Islam conquistando rápidamente ambos imperios exhaustos, ofreciendo a los conquistados impuestos más bajos y mayor justicia que sus antiguos gobernantes corruptos. Estas religiones universales comparten características reveladoras. Primero, nacen del sufrimiento del proletariado interno, no de las élites satisfechas. Los profetas son marginales. Jesús era carpintero de provincia despreciada. Buda renunció a su estatus principesco. Mahoma era mercader huérfano. Sus primeros seguidores eran pobres, esclavos, mujeres sin poder. Las élites los perseguían o despreciaban hasta que el crecimiento los volvía demasiado poderosos para ignorarse. Esta base popular da vitalidad que las religiones oficiales imperiales carecen completamente. Segundo, se separan del orden político decadente que ya no satisface necesidades espirituales profundas. Jesús distinguió radicalmente el reino de Dios del reino del César. Su reino no era de este mundo. Los cristianos obedecían las leyes romanas, pero rechazaban adorar al emperador como Dios. Esta lealtad dividida los hacía sospechosos para el Estado, que exigía lealtad total. Pero precisamente esta independencia espiritual atraía a quienes el orden romano solo ofrecía opresión sin sentido trascendente. Tercero, prometen salvación personal independiente del destino político de la civilización condenada. Aunque Roma caiga, el cristiano se salvará mediante Cristo. Aunque el mundo sea sufrimiento, el budista alcanzará nirvana. Aunque los califatos colapsen, el musulmán entrará al paraíso. Esta esperanza trascendente consuela cuando la esperanza temporal se extingue. No hay futuro terrenal prometedor, pero hay futuro celestial garantizado por Dios, no por emperadores falibles. Cuarto, ofrecen redención más allá de este mundo transitorio. La vida terrestre es valle de lágrimas, samsara de renacimientos dolorosos, prueba temporal antes del juicio final. Lo que importa es la salvación del alma, la liberación del ciclo, la entrada al jardín eterno. Las injusticias terrenas se compensarán en el más allá. Los últimos serán primeros. Los oprimidos serán consolados. Los ricos sufrirán. Esta inversión escatológica valida el sufrimiento presente, dándoles significado que el orden político no proporciona. Algunos no esperan pasivamente el apocalipsis, ni se conforman con promesas celestiales. Se retiran activamente de la vida pública corrupta para construir comunidades espirituales alternativas aquí y ahora. Este fenómeno que el historiador llama la iglesia interior comienza con individuos solitarios. Antonio se retira al desierto egipcio huyendo de la decadencia urbana. Vive en una tumba abandonada combatiendo demonios, mediante oración y ayuno. Pero su santidad atrae discípulos que construyen celdas cercanas, creando una comunidad eremítica sin intención original de fundar movimiento. Pacomio organiza esto sistemáticamente, inventando el monacato cenobítico. Mes construye monasterios donde cientos de monjes viven bajo regla común. Cada uno tiene celda propia, pero comen juntos, oran juntos, trabajan juntos en los campos y talleres monásticos. Esta vida comunitaria disciplinada contrasta con el individualismo anárquico de los ermitaños solitarios. El monasterio es sociedad perfecta en miniatura, donde todos sirven a Dios sin jerarquías opresivas ni explotación económica. Los bienes son comunes, las decisiones son colectivas, el trabajo manual dignifica sin esclavizar. Benito de Nursia perfecciona la regla monástica para Occidente. Ora et labora. Reza y trabaja. El día se divide entre liturgia de las horas, que santifica el tiempo, y trabajo manual que santifica el cuerpo.
Los monjes copian manuscritos preservando textos clásicos que se perderían durante las invasiones bárbaras. Cultivan tierras despobladas, enseñan agricultura a los campesinos, curan enfermos, hospedan viajeros. El monasterio benedictino es isla de civilización en océano de barbarie. Esta retirada no es cobardía, sino respuesta creativa ante la imposibilidad de reformar el orden corrupto desde dentro. Los cristianos no podían transformar el imperio romano que los perseguía. Los budistas no podían reformar los reinos hindúes que favorecían el brahmanismo. Entonces crearon un orden nuevo preparatorio que preservaría valores cuando el viejo orden colapsara totalmente. No abandonaron el mundo definitivamente. Se retiraron temporalmente para construir algo mejor que eventualmente lo transformaría. La Iglesia interior preserva valores, textos y prácticas durante siglos oscuros. Cuando Roma cayó, los monasterios mantuvieron la alfabetización latina. Copiaron la Biblia, las obras de los padres de la Iglesia y algunos textos clásicos de Virgilio, Cicerón y los estoicos. Sin ellos, toda la herencia intelectual grecorromana se habría perdido. Irlanda, especialmente, se convirtió en reservorio de aprendizaje. Los monasterios irlandeses enviaron misioneros al continente reevangelizando Europa devastada por las invasiones. Estas comunidades desarrollan instituciones que sobrevivirán al colapso político. La jerarquía episcopal cristiana, paralela a la administración imperial romana, sobrevivió cuando ésta desapareció. Los obispos se convirtieron en autoridades civiles de las ciudades romanas después de la caída porque eran los únicos líderes respetados que permanecían. Defendieron las ciudades contra bárbaros, negociaron con los invasores, organizaron la distribución de alimentos. Mantuvieron el orden cuando el Estado romano había desaparecido completamente. La sangha budista en Asia también sobrevivió siglos de caos político. Cuando las dinastías chinas colapsaban, los monasterios permanecían. Cuando los señores de guerra luchaban entre sí, los monjes meditaban. Esta continuidad institucional a través de discontinuidades políticas es crucial. La Iglesia interior no depende del Estado. Puede sobrevivir su caída. Eventualmente se convierte en semilla de nueva civilización. El cristianismo monástico medieval preservó la cultura clásica que renacería durante el Renacimiento. Los monasterios fueron centros educativos donde se formaron las primeras universidades europeas. La iglesia interior se transforma en iglesia dominante de la nueva civilización occidental que surge de las cenizas de Roma. El pensador rechaza tajantemente la explicación popular de que las civilizaciones mueren por asesinato externo. Los invasores bárbaros, las guerras devastadoras y las presiones militares aceleran el colapso, pero no lo originan. Esta distinción es fundamental. Las causas profundas son siempre internas: pérdida de creatividad, fosilización de élites, fragmentación social, agotamiento espiritual. Los factores externos operan sobre civilizaciones ya vulnerables mortalmente desde dentro. Las invasiones germánicas no destruyen Roma en su apogeo, sino cuando ya está desintegrada. Los mongoles conquistan China cuando la dinastía Song está decadente, no cuando la dinastía Tang era poderosa. Buscar causas externas es evasión conveniente que exime de responsabilidad interna. Es más cómodo culpar a los hunos, los vikingos o los turcos, que reconocer el fracaso de las propias élites. Los aristócratas romanos culpaban a los bárbaros germánicos ignorando que la corrupción senatorial, los impuestos ruinosos y la pérdida de cohesión social habían destruido Roma internamente mucho antes de que Alarico saqueara la ciudad. Gibbon, en su Decadencia y caída del Imperio Romano, enfatizó correctamente factores internos, aunque exageró algunos específicos. Las civilizaciones vitales resisten presiones externas enormes, demostrando que la fuerza externa por sí sola no destruye. Roma, durante las guerras púnicas, enfrentó a Aníbal, que cruzó los Alpes con elefantes.
derrotó repetidamente a los ejércitos romanos en Italia durante 16 años y mató decenas de miles en Canas. Pero Roma no colapsó. Respondió creativamente mediante la estrategia fabiana de desgaste, de la alianza con ciudades itálicas leales y finalmente la invasión de África, que forzó a Aníbal a regresar donde fue derrotado en Sama. Esta respuesta creativa fue posible porque Roma estaba vital internamente con élites que generaban soluciones innovadoras. Grecia resistió al imperio persa, que era gigantesco comparado con las diminutas ciudades-estado helénicas. Jerjes invadió con cientos de miles de soldados, pero los griegos, unidos temporalmente, lo derrotaron en Salamina y Platea mediante innovación táctica como la falange hoplita y la supremacía naval ateniense. Esta victoria fue posible porque Grecia estaba en su apogeo creativo, con liderazgo de estadistas como Temístocles, que convenció a los atenienses de construir la flota que salvó Grecia. China durante la dinastía Han resistió las invasiones de los Xiongnu nómadas mediante combinación de defensa militar, tributos estratégicos y asimilación cultural de los bárbaros que se sinizaban adoptando costumbres chinas. Solo cuando las dinastías se debilitaban internamente por corrupción, de rebeliones campesinas y luchas entre facciones cortesanas, los nómadas conquistaban. Los mongoles no conquistaron la China unificada de la dinastía Tang. Conquistaron la China dividida de la dinastía Song, que había perdido el norte ante los Jurchen y estaba plagada de problemas internos irresolubles. El patrón es universal. Las presiones externas son constantes en la historia. Siempre hay pueblos fronterizos ambiciosos, rivales geopolíticos amenazantes, migraciones que presionan las fronteras, pero solo derriban civilizaciones ya debilitadas mortalmente desde dentro por la pérdida de vitalidad creativa. Los bárbaros empujan lo que ya se cae, no talan árboles sanos. Solo derriban árboles podridos que el viento habría derribado de todas formas. Esta metáfora del autor es precisa. Las invasiones son como vendavales que revelan la pudrición interna que los observadores superficiales no habían notado hasta que el árbol cae sorprendiéndolos cuando en realidad llevaba décadas pudriéndose desde dentro invisible. La fórmula más célebre del historiador resume todo su diagnóstico. Las civilizaciones mueren por suicidio, no por asesinato. Pierden la capacidad de autodeterminación creativa que las fundó. Se destruyen mediante la fosilización de sus élites, que ya no generan respuestas nuevas. Se fragmentan cuando la cohesión social se disuelve entre la minoría dominante y los proletariados interno y externo alienados. Se agotan espiritualmente cuando la fe en los valores civilizacionales compartidos desaparece sin que ninguna ideología nueva pueda reemplazarla genuinamente. No son víctimas pasivas de fuerzas externas, sino suicidas activos de su propia incapacidad interna acumulada. El colapso es primariamente espiritual antes de manifestarse políticamente. La pérdida de la creatividad precede al desastre militar. La transformación de la minoría creativa en dominante ocurre siglos antes del colapso final visible. El cisma entre élite y masas erosiona la sociedad internamente durante generaciones sin que las instituciones formales revelen esta desintegración oculta. La fragmentación psicológica en arcaísmo, futurismo, desapego y autoindulgencia muestra que el alma colectiva está rota mucho antes de que el cuerpo político caiga violentamente. El agotamiento de la fe civilizacional es el síntoma definitivo. Los romanos ya no creían en los dioses tradicionales que habían protegido la república. Tampoco creían en el emperador divino, que era obviamente humano, débil y a menudo incompetente. El estoicismo consolaba a élites educadas, pero no movilizaba masas. Solo el cristianismo ofrecía fe vital, pero esta fe era leal a Cristo, no a Roma. Cuando Alarico saqueó Roma, algunos cristianos vieron castigo divino contra la ciudad impía. Esta traición espiritual muestra cuán profunda era la muerte interior.
China durante los períodos de división perdió la fe confuciana en el gobierno virtuoso. Las élites se refugiaban en el taoísmo filosófico o adoptaban el budismo importado de India. Ambas opciones indicaban rechazo de los valores políticos tradicionales que habían unificado China durante siglos. El confucianismo revivió durante la dinastía Tang, pero la herida espiritual permanecía siendo China vulnerable a futuras crisis cuando la fe se debilitara nuevamente. Esta interpretación no niega factores materiales que los historiadores marxistas y positivistas enfatizan. La economía importa. Roma enfrentó inflación monetaria cuando los emperadores devaluaban las monedas para pagar ejércitos. La tecnología militar importa. Los estribos que los hunos trajeron a Europa daban ventaja decisiva a la caballería pesada transformando la guerra. Las epidemias importan. La peste bubónica que devastó el imperio bizantino mató millones, debilitando permanentemente el Estado. El cambio climático importa. Períodos de sequía o enfriamiento afectaban cosechas generando hambrunas que desestabilizaban gobiernos. Pero estos factores materiales operan sobre una civilización ya vulnerable por causas espirituales previas. Roma del siglo II hubiera resistido la inflación mediante reformas monetarias creativas. Roma vital hubiera adoptado tecnología militar enemiga, como hizo constantemente durante la República. Roma sana hubiera manejado epidemias mediante organización pública que los emperadores antoninos aún poseían, pero Roma del siglo IV estaba espiritualmente muerta, siendo incapaz de responder creativamente a desafíos que antes hubiera superado brillantemente. El colapso material es síntoma, no causa, de la muerte espiritual anterior invisible para observadores superficiales que solo ven el evento dramático final. El saqueo de Roma impactó el mundo antiguo. Y San Agustín escribió La ciudad de Dios respondiendo a paganos que culpaban al cristianismo. Pero el saqueo no destruyó Roma. Simplemente reveló que Roma ya estaba muerta internamente. La muerte espiritual había ocurrido siglos antes cuando la élite senatorial se fosilizó, cuando las masas se alienaron, cuando la fe cívica romana se evaporó sin reemplazo genuino. Alarico solo empujó el cadáver que cayó espectacularmente, sorprendiendo a quienes no habían visto la putrefacción interior acumulada durante generaciones. El pensador estudia comparativamente más de 20 civilizaciones históricamente documentadas, buscando patrones recurrentes de génesis, crecimiento, desintegración y muerte. Su método morfológico identifica estructuras comunes más allá de diferencias superficiales de contenido cultural. La civilización sumeria en Mesopotamia, que la egipcia en el Nilo, la helénica grecorromana en el Mediterráneo, la cínica china antigua, la hindú védica en India, todas siguieron ciclos similares, aunque sus religiones, lenguas, tecnologías y organizaciones políticas fueran completamente diferentes. Busca la forma común detrás de los contenidos diversos. De 22 civilizaciones estudiadas, solo 4 seguían vivas cuando el autor escribió a mediados del siglo XX. La occidental europea que domina América, la ortodoxa rusa que sobrevivió siglos de invasiones tártaras, la islámica que se extiende desde Marruecos hasta Indonesia, la oriental que incluye China, Japón, Corea y Vietnam. Todas las demás desaparecieron completamente siendo absorbidas por otras o colapsando sin herederos directos. El patrón de muerte es universalmente el mismo en todas sin excepción significativa. Y la civilización sumeria nació respondiendo al desafío de las llanuras aluviales mesopotámicas sin recursos naturales. Inventó la irrigación, el comercio, la escritura, las ciudades-estado. Creció durante el tercer milenio antes de Cristo. Se desintegró mediante guerras entre Uruk, Lagash y otras ciudades. Fue conquistada por los acadios de Sargón. La cultura sumeria sobrevivió, siendo absorbida por la civilización babilónica que heredó su escritura cuneiforme. Sus mitos,
y su organización social. La civilización egipcia antigua nació respondiendo al desafío del Nilo con sus inundaciones regulares. Unificó el Alto y Bajo Egipto durante el tercer milenio. Construyó las pirámides durante el Reino Antiguo. Se desintegró durante los períodos intermedios con guerras civiles, invasiones de Hicsos y dominación extranjera de libios, nubios, de asirios, persas y finalmente griegos macedonios. La cultura egipcia sobrevivió milenios, pero la civilización política egipcia independiente murió siendo provincia de imperios externos sucesivos. La civilización helénica nació después del colapso micénico. Los griegos respondieron creativamente inventando la polis democrática, la filosofía, el teatro y el arte clásico. Creció durante los siglos VI y V. Se desintegró mediante las guerras del Peloponeso, las conquistas macedonias de Alejandro y finalmente la dominación romana. La cultura helénica sobrevivió, pero la independencia política griega murió. Roma heredó la cultura griega siendo la civilización grecorromana una síntesis donde Grecia proporcionó la cultura y Roma el poder político-militar. La civilización cínica antigua china nació con la dinastía Shang. Creció bajo la dinastía Zhou temprana. Se desintegró durante el periodo de los reinos combatientes. El Estado universal fue el imperio Qin Han. Colapsó fragmentándose en reinos rivales. La cultura china sobrevivió renaciendo como la civilización oriental que el historiador distingue de la cínica antigua, tratándolas como civilizaciones separadas, aunque relacionadas genealógicamente. La civilización hindú védica en India nació cuando los arios invadieron desde Asia Central. Creció produciendo los Vedas, los Upanishads y el sistema de castas. Se desintegró siendo conquistada por persas, griegos macedonios, escitas, kushanes y hunos. El budismo surgió como religión universal, que finalmente migró a Asia Oriental. El hinduismo sobrevivió, pero la civilización hindú antigua murió renaciendo transformada como la civilización hindú medieval, que se trata separadamente. El patrón es invariable. Génesis mediante desafío que provoca respuesta creativa. Crecimiento mediante innovación continua que genera nuevos desafíos más complejos. Desintegración cuando la minoría creativa se fosiliza perdiendo capacidad de responder. Tiempo de problemas con guerras fratricidas. Estado universal que unifica tardíamente. Religión universal que surge del proletariado interno. Colapso final del orden político. Posible renacimiento mediante nueva civilización que hereda elementos transformados. Este ciclo se repite 22 veces, demostrando que no es coincidencia, sino ley histórica profunda que gobierna el destino de todas las sociedades complejas organizadas civilizacionalmente. Roma ejemplifica perfectamente el ciclo, siendo el caso que el pensador conocía mejor mediante fuentes abundantes. La génesis ocurre respondiendo al desafío de las invasiones galas. Roma casi cae cuando los galos saquean la ciudad, pero responde creativamente construyendo las murallas servianas, reorganizando el ejército mediante las reformas de Camilo, y expandiéndose sistemáticamente por Italia mediante combinación de fuerza militar y ciudadanía romana progresivamente extendida a los aliados itálicos leales. El crecimiento continúa durante 3 siglos mediante innovación militar constante. La legión manipular reemplaza la falange y las calzadas permiten movilidad rápida. Las colonias militares controlan territorios conquistados. La asimilación de pueblos mediante ciudadanía crea ejércitos enormes, donde los aliados luchan por Roma voluntariamente. Esta creatividad alcanza su apogeo durante las guerras púnicas cuando Roma derrota a Cartago mediante estrategia, persistencia y capacidad de aprender de derrotas, transformándolas en victorias finales. La República Romana era extraordinariamente creativa durante estos siglos. Inventó el derecho civil que regulaba contratos, propiedad y herencias, proporcionando seguridad jurídica que facilitaba el comercio. Desarrolló instituciones políticas que balanceaban cónsules,
senado, tribunos y asambleas populares, evitando tanto la tiranía como la anarquía. Produjo figuras excepcionales como Escipión Africano, que derrotó a Aníbal, de Catón, que defendió las virtudes republicanas, y los Gracos, que intentaron reformas agrarias, aunque fracasaron trágicamente. Pero la fosilización comienza después de conquistar el Mediterráneo oriental. La aristocracia senatorial se enriquece mediante las conquistas, controlando vastas propiedades trabajadas por esclavos. Los pequeños campesinos que habían formado la base del ejército romano se arruinan, siendo reemplazados por latifundios esclavistas. La élite senatorial se aferra al modelo republicano obsoleto, rechazando reformas necesarias. Los gracos intentan redistribuir tierras. Los optimates conservadores los asesinan preservando sus privilegios. Las guerras civiles son el tiempo de problemas romano. Mario versus Sila, César versus Pompeyo, Antonio versus Octavio. Estas guerras fratricidas matan cientos de miles, destruyen la economía italiana y erosionan completamente las instituciones republicanas, que se vuelven fachadas vacías donde los generales con ejércitos personales leales a ellos, no al Estado, deciden realmente mediante la fuerza militar bruta sin restricciones constitucionales efectivas. El imperio de Augusto es el Estado universal tardío que unifica mediante la fuerza después del caos. Mantiene formas republicanas nominalmente, pero concentra el poder real en el emperador, que controla los ejércitos, las finanzas y la legislación. La Pax Romana trae prosperidad durante 2 siglos. Las ciudades florecen. El comercio conecta Britania con Siria. Las artes producen a Virgilio, Horacio, Ovidio. La arquitectura construye el Coliseo, el Panteón, los acueductos. Todo parece indicar apogeo civilizacional, pero espiritualmente Roma está muerta. El proletariado interno incluye esclavos innumerables, campesinos empobrecidos y cristianos perseguidos que rechazan la cultura romana oficial. El proletariado externo son los bárbaros germánicos, presionando las fronteras del Rin y el Danubio constantemente. La religión cristiana surge de los marginados, ofreciendo salvación espiritual, cuando el orden imperial solo ofrece pan y circo, sin propósito vital trascendente. Los mártires cristianos impresionan mediante su fe, que contrasta con el cinismo de las élites paganas, que ya no creen en los dioses tradicionales. Roma colapsa políticamente cuando los emperadores occidentales pierden control sobre las provincias que los generales bárbaros gobiernan de facto. Alarico saquea Roma. Atila amenaza Italia. Finalmente, Odoacro depone al último emperador occidental, Rómulo Augustulo, terminando formalmente el Imperio Occidental. Pero la cultura romana sobrevive mediante el cristianismo, que se había vuelto religión oficial. Los obispos cristianos reemplazan a los funcionarios imperiales. Los monasterios preservan los textos latinos. La Iglesia fertiliza la nueva civilización occidental medieval que surge de las cenizas de Roma, transformando el legado romano mediante la síntesis cristiano-germánica que crea Europa. El historiador escribió después de 2 guerras mundiales que devastaron Europa, matando más de 70 millones. Interpretó estas catástrofes como el tiempo de problemas de la civilización occidental, similar a las guerras del Peloponeso para Grecia o las guerras civiles romanas. Occidente estaba repitiendo el patrón mortal. Las élites políticas e intelectuales mostraban señales de fosilización, aferrándose a nacionalismos obsoletos cuando la interdependencia global exigía federación. La creatividad espiritual se agotaba, siendo reemplazada por materialismo técnico que confundía medios con fines. Los síntomas de decadencia son evidentes según el diagnóstico. Los nacionalismos extremos fragmentan la unidad cultural occidental que había existido durante siglos, cuando las élites europeas compartían latín, cristianismo y cultura clásica.
Franceses y alemanes se masacran mutuamente en Verdún, matando casi 1 millón en 10 meses de combates que no cambiaron las líneas del frente significativamente. Esta irracionalidad fratricida indica pérdida de cohesión civilizacional, donde pueblos hermanos culturalmente se destruyen por fronteras políticas arbitrarias. Los totalitarismos fascista y comunista son respuestas desesperadas a la crisis occidental. Mussolini promete restaurar la gloria romana. Hitler invoca un Reich milenario. Stalin construye el socialismo mediante terror planificado centralmente. Estos movimientos rechazan el liberalismo democrático burgués como decadente, sin capacidad de resolver las crisis económicas y espirituales que afligen las masas desarraigadas. Millones siguen a estos salvadores que prometen orden, propósito y grandeza nacional mediante sacrificios que las democracias pluralistas débiles no pueden exigir. El materialismo consumista reemplaza los valores espirituales profundos que habían animado Occidente durante siglos. El cristianismo pierde vitalidad convirtiéndose en convención social sin fe genuina. Las catedrales se vacían. Los sacramentos se ritualizan. La burguesía asiste a misa por respetabilidad, no por devoción. Nietzsche declaró que Dios ha muerto. Pero Occidente no ha generado ninguna síntesis espiritual nueva comparable al cristianismo que reemplazó al paganismo romano. Solo hay ideologías seculares como el nacionalismo, el liberalismo, el socialismo que no satisfacen las necesidades espirituales profundas que las religiones tradicionales cubrían antes. Si la tecnología esclaviza en lugar de liberar según la paradoja que se identifica, las máquinas deberían reducir el trabajo dejando tiempo para cultura y contemplación. Pero las sociedades industriales trabajan tanto o más que las agrícolas porque el consumismo genera necesidades artificiales infinitas. Los trabajadores producen automóviles que necesitan porque las ciudades se diseñan para automóviles. Compran electrodomésticos que ahorran tiempo, pero usan ese tiempo para trabajar más comprando más cosas. Esta rueda del hámster indica que la tecnología domina a los humanos, no al revés. La salvación requiere renovación espiritual, no simplemente reformas técnicas o políticas. Occidente necesita una minoría creativa que responda imaginativamente a los desafíos del mundo moderno. La interdependencia global, las armas nucleares que pueden destruir la civilización, la justicia social para las masas proletarizadas, el sentido existencial en sociedades secularizadas. Debe recuperar profundidad espiritual más allá del materialismo técnico que mide el progreso en producción industrial y consumo per cápita ignorando dimensiones cualitativas de la vida buena. La nueva síntesis religiosa o filosófica que se esperaba no ha llegado todavía. El comunismo fracasó espiritualmente, aunque prometía paraíso terrenal mediante planificación científica. El fascismo se destruyó mediante guerras genocidas. El liberalismo democrático triunfó políticamente, pero está espiritualmente vacío, siendo incapaz de generar lealtades profundas que movilicen sacrificios significativos. Esta crisis espiritual es el peligro mayor. Sin renovación interior, Occidente seguirá el camino de Roma: desintegración, Estado universal autoritario, colapso y eventual absorción por nueva civilización que surgirá de sus cenizas. La muerte civilizacional no es fin absoluto según la filosofía histórica que rechaza el pesimismo de Spengler. Las religiones universales sobreviven al colapso político-material, preservando valores espirituales que fertilizan nuevas civilizaciones emergentes de las ruinas de las anteriores. Hay continuidad espiritual a través de la discontinuidad política institucional. El cristianismo sobrevivió la caída de Roma. El budismo sobrevivió la caída de los reinos hindúes. El islam absorbió las civilizaciones persa, bizantina y helenística, transformándolas en una síntesis nueva que las trascendía sin aniquilarlas completamente. La teoría de los ciclos históricos es optimista a largo plazo, aunque pesimista sobre civilizaciones particulares.
Las civilizaciones nacen respondiendo creativamente a desafíos, crecen mediante innovación continua, se desintegran cuando pierden creatividad, mueren políticamente mediante colapso institucional. Pero de sus ruinas pueden emerger civilizaciones nuevas que heredan elementos transformados. La historia humana no es declive lineal irreversible hacia la barbarie, sino sucesión de ciclos de muerte y renacimiento espiritual continuo. La civilización occidental europea surge de las ruinas de la civilización helénica grecorromana, mediada por el cristianismo que fue la religión universal de esta última. Los monjes benedictinos preservaron los textos clásicos latinos. De los obispos cristianos organizaron las ciudades después que los funcionarios imperiales desaparecieron. Los misioneros evangelizaron a los bárbaros germánicos que conquistaron el imperio occidental. Esta síntesis cristiano-germánica creó Europa mediante fusión de tres elementos: la cultura clásica grecorromana, la religión cristiana y las instituciones políticas germánicas tribales. Carlomagno intentó revivir el imperio romano siendo coronado emperador por el Papa. Pero su imperio carolingio no era simplemente restauración de Roma. Era una síntesis nueva donde el poder político germánico se combinaba con la legitimación religiosa cristiana y la cultura latina preservada en los monasterios. Esta nueva civilización occidental medieval produjo el feudalismo, las catedrales góticas, las universidades escolásticas, las cruzadas y finalmente el Renacimiento, que redescubrió los textos clásicos completos. La civilización islámica hereda elementos de múltiples civilizaciones precedentes combinándolos creativamente. De los árabes preislámicos hereda la lengua, la poesía y las estructuras tribales. Del judaísmo y el cristianismo hereda el monoteísmo abrahámico. De Persia hereda la administración imperial y la cultura refinada. De Bizancio hereda la filosofía griega y la ciencia helenística. De la India hereda las matemáticas, incluido el sistema numérico decimal. El Islam no simplemente copia, sino que sintetiza, transformando todos estos elementos en una civilización nueva, distinta de sus predecesores. Los eruditos musulmanes preservaron y desarrollaron la filosofía griega que Europa había olvidado. Avicena y Averroes comentaron a Aristóteles, siendo estos comentarios traducidos al latín, introduciendo el aristotelismo en las universidades europeas medievales. Sin esta mediación islámica, la filosofía griega se habría perdido para Occidente. El Renacimiento europeo dependió parcialmente de textos que el mundo islámico había preservado durante los siglos oscuros, cuando Europa era demasiado primitiva para apreciarlos. China también ejemplifica renacimiento civilizacional. La civilización cínica antigua colapsó, pero renació como la civilización oriental bajo las dinastías Sui y Tang. El budismo que había llegado de India proporcionó renovación espiritual. El confucianismo revivió transformado. El taoísmo filosófico floreció. Esta síntesis produjo la Edad Dorada china con poesía de Li Bai y Du Fu, pintura paisajística, cerámica refinada y administración mediante exámenes imperiales que seleccionaba funcionarios por mérito, no por nacimiento. Estos ejemplos demuestran que la muerte civilizacional no es tragedia absoluta. Es transformación donde los logros espirituales se preservan renaciendo en formas nuevas adaptadas a circunstancias históricas cambiadas. Las religiones universales son los vehículos principales de esta continuidad porque trascienden las estructuras políticas contingentes. Cuando Roma cayó, el cristianismo sobrevivió. Cuando los imperios hindúes colapsaron, el budismo migró a Asia Oriental. Cuando los califatos se fragmentaron, el Islam persistió unificando culturalmente pueblos, desde España hasta Indonesia. Esta capacidad de las religiones de sobrevivir a los estados que las produjeron es clave del optimismo a largo plazo. Los historiadores profesionales criticaron duramente el esquema por múltiples razones metodológicas y sustantivas. Hugh Trevor Roper
acusó al autor de imponer patrones rígidos sobre datos históricos diversos, forzándolos en categorías preconcebidas que distorsionan las particularidades únicas de cada civilización. La civilización egipcia duró 3000 años, la civilización sumeria apenas 1000. ¿Cómo pueden ambas seguir el mismo ciclo si sus duraciones son tan diferentes? El esquema morfológico sacrifica los detalles que los historiadores valoran por generalizaciones abstractas que pierden la riqueza de lo concreto. Las definiciones son problemáticas, empezando por qué cuenta como civilización independiente versus derivada. Ya se trata la civilización occidental y la ortodoxa rusa como separadas, aunque ambas son cristianas, compartiendo herencia grecorromana. Pero se tratan todas las civilizaciones islámicas desde Marruecos hasta Indonesia, como una sola, aunque incluyen árabes, persas, turcos, indios y malayos con lenguas, culturas e historias completamente diferentes. Esta arbitrariedad en delimitar las unidades básicas de análisis mina todo el proyecto comparativo. El tono moralizante religioso irrita a los historiadores seculares. Se juzga constantemente en lugar de explicar neutralmente. Las élites son culpables de fosilizarse. Las masas son víctimas alienadas. Las religiones universales son buenas porque ofrecen salvación espiritual. Los estados universales son malos porque administran decadencia mecánicamente. De esta valoración constante convierte la historia en sermón moral, donde se predica contra el materialismo moderno usando el pasado como arsenal de ejemplos edificantes. La noción de desafío y respuesta es vaga, siendo difícil operacionalizarla empíricamente. ¿Cuándo un desafío es lo suficientemente duro para estimular creatividad sin ser tan imposible que destruya? ¿Cómo medimos la creatividad de una respuesta? ¿Por qué algunas sociedades responden creativamente y otras no ante desafíos similares? No se proporcionan criterios claros para responder estas preguntas, haciendo que la teoría sea infalsificable. Cualquier evento puede interpretarse como desafío y cualquier cambio como respuesta. El elitismo de la minoría creativa subestima factores materiales estructurales que los marxistas enfatizan: las relaciones de producción, las fuerzas productivas, las clases sociales y sus conflictos económicos son más determinantes según el materialismo histórico que las ideas de profetas y filósofos excepcionales. Se invierte el marxismo poniendo las ideas espirituales como causas primarias y los factores económicos como secundarios. Pero esta inversión es igualmente unilateral, ignorando que espíritu y materia interactúan dialécticamente. A pesar de las críticas válidas, las ideas siguen inspirando reflexiones sobre las crisis civilizacionales contemporáneas que enfrentamos hoy. El colapso ambiental mediante cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad amenaza los fundamentos materiales de la civilización industrial global. La polarización política extrema en las democracias occidentales indica pérdida de cohesión social similar a la identificada en civilizaciones moribundas. El agotamiento de las élites políticas e intelectuales que repiten fórmulas obsoletas sin generar soluciones creativas a problemas nuevos como las migraciones masivas, la desigualdad creciente y la automatización del trabajo. La pérdida de sentido existencial en sociedades seculares opulentas, donde la gente tiene más bienes materiales que nunca, pero sufre depresión, ansiedad y adicciones epidémicas, sugiere que el materialismo técnico no satisface necesidades espirituales profundas como se advertía. El consumismo genera individuos alienados que compran constantemente sin encontrar satisfacción duradera. Las redes sociales fragmentan la verdad en burbujas epistémicas incompatibles, donde cada grupo vive en realidad separada sin lenguaje común que permita diálogo genuino.
El énfasis en la creatividad espiritual versus el materialismo técnico sigue siendo relevante para entender las patologías de las sociedades avanzadas actuales que miden el progreso en crecimiento del PIB sin considerar dimensiones cualitativas de la vida buena, como la comunidad, el propósito, la belleza y la contemplación. Se nos recuerda que las civilizaciones mueren desde dentro mediante la pérdida de vitalidad creativa espiritual antes de colapsar externamente mediante invasiones, guerras o catástrofes naturales. Esta lección sigue siendo pertinente cuando Occidente enfrenta desafíos que sus élites parecen incapaces de responder creativamente, repitiendo ideologías que ya no funcionan en un siglo radicalmente transformado por la globalización, la digitalización y la multipolaridad geopolítica emergente.